Entonces, cuando nosotros queremos aplicar la propiedad del límite de Euler, es decir, cuando el límite cuando x tiene que ser de 1 más 1 partido por x, todo eso elevado a x, tenemos que forzar que el límite sea de esa forma. Es decir, que aparezca ese 1, que aparezca ese signo más, que aparezca ese 1 dividido por x elevado a x, donde x donde el denominador y el exponente tienen que ser exactamente la misma expresión algebraica. Después, no necesariamente x, ya vimos que podía ser x cuadrado, puede ser 2x menos 1, puede ser cualquier cosa, pero lo importante es que el elemento que aparece ahí tiene que ser igual al elemento que aparezca acá. O sea, lo que aparece en el numerador tiene que ser igual al exponente. Entonces vamos a anotar esto como observación, ya para ya empezar a ver los métodos o cómo es que nosotros vamos a resolver este tipo de límites. Entonces, observación. Cuando queremos calcular un límite indeterminado, indeterminado, de la forma 1 elevado a x, en este curso, ¿ya? Solo en este curso, digamos, debemos utilizar la propiedad anterior. ¿Sí? Me refiero a esta propiedad de aquí. ¿Sí? Tenemos que utilizar esa propiedad. La forma de hacerlo, la forma de hacerlo es la siguiente. Y esto va a ser como una especie de algoritmo, es decir, va a ser una serie de pasos que debemos ir cumpliendo para poder utilizar la propiedad. Lo primero que debo hacer, como uno, es hacer aparecer ese uno de ahí. ¿Ya? Entonces, lo primero es en la expresión algebraica, entonces, en la expresión algebraica, ¿sí? Algebraica, hacemos aparecer un 1, un 1. Esto va a ser sumar y restar 1. ¿Ya? Entonces es el primer paso que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer aparecer este 1 de aquí. Entonces le vamos a sumar el 1 y a su vez le vamos a restar. ¿Pero a quién le vamos a restar el 1? A la expresión algebraica. Entonces nos va a aparecer, nos va a quedar, al hacer eso, nos va a quedar algo de la forma 1 más una expresión algebraica que depende de x. Y todo eso elevado a, digamos, algo que no tengo idea de quién va a ser. Pero eso es lo principal. Si yo sumo y resto 1, el ejercicio me va a quedar 1 más la expresión algebraica. Lo segundo, el segundo paso, ¿ya? Entonces voy a hacer aparecer otro 1, pero ahora va a ser un poco distinto porque tengo que hacer aparecer este 1 de aquí, ¿ya? Siempre y cuando aquí haya una suma, ¿ya? Si no hay una suma, si hay un signo menos, ese signo menos pasa para la expresión algebraica, ¿ya? Entonces aquí forzosamente tiene que ser un signo más. Entonces el segundo paso, hacemos aparecer un 1 en el numerador de la expresión. En el numerador de la expresión. ¿Cómo sería esto? Si estoy con una expresión como la que tengo aquí, entonces necesito hacer aparecer un 1. Entonces esto va a ser 1 más, yo fuerzo a que aparezca el 1 ahí. ¿Ya? Y la expresión algebraica que tenía, la expresión algebraica que depende de x, me va a aparecer aquí abajo, pero elevada a menos 1. ¿Ya? Elevado a menos 1. Por lo que sea que tengo de exponente aquí. Digamos, por lo que sea que tenga de exponente. Entonces en el caso anterior, como tenía una expresión, ahí lo que hice fue dar vuelta a la expresión. Entonces, en este caso, la expresión que tenía en este paso
simplemente la doy vuelta. Lo que tenía como numerador pasa a denominador, lo que tenía como denominador pasa a numerador. A eso me refiero con dar la vuelta. Y ya para finalizar, digamos, para ya con eso tener el ejercicio en la forma que necesito. Déjenme borrar un poco. Las ventanas me molestan. Entonces necesito, ahora, ya en este paso número 2, necesito que el numerador, lo que me apareció como e elevado a la x a la menos 1, me aparezca acá, como exponente. Entonces paso 3, igualar el denominador con el exponente. ¿Ya? Y llegamos al exponente, aquí lo pongo como una cajita porque no sé en realidad qué cosa es, pero aquí lo ponemos como una cajita simplemente. ¿Ya? Entonces lo que necesito ahora, que es lo que estoy diciendo aquí, que la expresión algebraica elevado a la menos 1 sea lo que me aparezca aquí como exponente. Entonces lo hago aparecer simplemente. ¿Ya? Recuerden que aquí siempre nosotros podemos hacer aparecer el elemento que necesitamos. Entonces esto me va a quedar 1 más 1 dividido la expresión algebraica que depende de x a la menos 1. Todo eso hago aparecer lo mismo, la expresión algebraica a la menos 1, y todo eso multiplicado por lo que ya tenía y multiplicado por la expresión algebraica original para que se me elimine con ese y me quede lo que tengo. Y ahora ya lo tengo escrito en la forma que necesito y le coloco un paréntesis y aplicamos la propiedad. ¿Te das cuenta? Son 3 pasos que tienen que dar para poder calcular estos límites de Euler. No sé si hay alguna duda con los pasos, pero es importante que los tengan súper presentes porque, digamos, todos estos ejercicios se hacen de la misma manera, entonces no es algo que sea extremadamente difícil, sino que es simplemente un algoritmo donde tenemos que seguir una serie de pasos para poder llegar al resultado. ¿Sí? ¿Se entienden los pasos? ¿Hay alguno que tiene alguna duda? ¿No? Vamos a hacer un resumen, digamos el resumen lo tengo escrito, pero digamos, el primer paso es hacer aparecer el 1 con una suma y una resta. El segundo paso es hacer aparecer el otro 1 invirtiendo la expresión que me quedó. Y el tercer paso es igualar denominador con exponente. Y eso sería como resumen. Ahora le dice que sí. ¿Ya? Entonces no está de más repetirlo, ya para que cada uno de estos ejercicios se va a resolver siempre de la misma manera. ¿Ya? Son siempre los mismos pasos. Primer paso, sumo y resto 1. Segundo paso, hacemos aparecer el 1, que tiene que estar dividiendo, y la expresión algebraica la doy vuelta, la invierto. Y el tercer paso, igual al denominador con el exponente. Entonces son 3 pasos los que debo realizar para poder calcular este tipo de límite. ¿Ya? Entonces, sumo resto 1, hago aparecer el 1 invirtiendo la expresión algebraica y igual al denominador con exponente. Y ya ahí, en ese momento, ya puedo aplicar la propiedad y digamos seguir el ejercicio como corresponde. Ya cada ejercicio va a ser diferente, pero por lo menos estos 3 pasos siempre van a estar presentes. Entonces eso es lo interesante, que siempre estos 3 pasos van a estar. Ya de aquí en adelante me dedico simplemente a calcular porque este elemento que me va a quedar aquí como el exponente, digamos, este elemento de aquí, voy a tener que calcular el límite. Y de ahí para adelante, digamos, aplica cualquier propiedad que hayamos estudiado en el curso. Entonces aquí podría quedarme cosas bastante extrañas, ¿ya? Pero lo importante es que tengo que utilizar las herramientas, digamos, de límite para poder calcular. Pero por lo menos hasta el paso número 3 deberían poder llegar sin mucha dificultad. Entonces vamos un par de ejercicios más para finalizar esta parte de aquí. Entonces vamos con un ejemplo donde ahora vamos a dejar en evidencia cada uno de los pasos que acabo de mencionar. Entonces, ejemplo, llegamos al ejemplo número 4, creo.
¿sí? Ya vimos 1, 2, 3. Ejemplo número 4. Calcular el límite cuando x tiende a infinito, paréntesis, 2/3 más x al cuadrado menos x dividido 3x al cuadrado más 2x, todo eso elevado a 2 más x cuadrado dividido por 1 más x, ¿no? Entonces ese es el límite que queremos calcular. Lo principal siempre va a ser darnos cuenta qué tipo de indeterminación tiene este límite. Es indeterminado, pero indeterminado de qué forma. Entonces siempre es bueno partir con el indeterminado para saber primero a cuál corresponde, y si corresponde a 1 elevado a infinito, ya sabemos qué propiedad tenemos que utilizar. Entonces eso nos da bastante información. Entonces si x se va a infinito, en esta expresión de acá, son dos polinomios divididos. El polinomio de arriba tiene exponente 2, el polinomio de abajo tiene exponente 2, por lo tanto el límite va a ser la división de los coeficientes principales. En este caso va a ser 1/3. 2/3 más 1/3 me da 1. Por lo tanto eso va a ser de la forma 1 elevado al numerito que me aparece acá. Cuando x se va a infinito, como el de arriba tiene grado 2 y el de abajo tiene grado 1, ese va a ser infinito. ¿Ya? Entonces nuevamente estamos ocupando la propiedad de polinomio. Entonces, este límite, que es digamos, el ejercicio número 4, es indeterminado y es de la forma 1 elevado a infinito. Entonces, para poder calcularlo, tenemos que seguir esta serie de pasos que acabamos de establecer para poder determinar el límite. Entonces, el primer paso que teníamos, digamos, era hacer aparecer un 1. Y hacer aparecer un 1 significaba sumar un 1 y restar un 1. Entonces, hago aparecer el 1, 1 más. Anoto todo esto, sería 2/3 más x cuadrado menos x dividido 3x cuadrado más 2x, y a este numerito le resto el 1. Entonces ese es el primer paso, sumar un 1 y restar un 1. Y ahora tengo que enfocarme en calcular este paréntesis que estoy colocando, porque esa va a ser la expresión algebraica que habíamos hecho mención en la observación. Y el exponente, digamos que lo seguimos anotando porque digamos el exponente es lo último que modificamos. 2 más x cuadrado, 1 más x. Y continuamos el ejercicio, ahora resolviendo lo que tengo en el paréntesis para ver quién es la expresión algebraica que aplica en este ejercicio. Entonces esto me queda el límite, cuando x tiende a infinito, de paréntesis 1 más mínimo común, en este caso, sería 3 por 3x cuadrado más 2x. Entonces 3 por 3x cuadrado más 2x. Entonces, y ahora calculo que me queda arriba para seguir avanzando en este ejercicio. Entonces aquí se me cancela el 3, me queda 2 multiplicado por 3x cuadrado más 2x, más, aquí se me cancela s con s y me queda multiplicado por 3, 3x cuadrado menos x, menos el 1, que es restar todo eso, menos 3 por 3x cuadrado más 2. Todo eso elevado a 2 más x cuadrado dividido 1 más. Ya ahí se dan cuenta que el ejercicio es bastante algorítmico. En este caso quedó un poco más larga la expresión algebraica, pero el método va a seguir siendo el mismo. Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de paréntesis 1, y ahora calculo lo que me está quedando arriba como numerador. Multiplico 2 con s, 2 con s, para que me quede 6x cuadrado. S con s me queda más 4x, ahora sigo con esto de acá. 3 por x cuadrado me queda más 3x cuadrado. S con S me queda menos 3x. S con S me queda menos 6x cuadrado.
S con S me queda menos 6x. Todo dividido por 3 paréntesis 3x cuadrado más 2. Y todo eso elevado a 2 más x cuadrado dividido por 1 más. ¿Ya? Y ahora simplifico lo que me quedó en el numerador y prosigo con mi ejercicio. Límite cuando x tiende a infinito. Profe, en uno de los últimos es menos 9. Menos 9. Ah, toda la razón, discúlpame. Hay un 3 por 3, profe. Sí, no sé qué. Me adelanté. Ese de ahí es menos 9x cuadrado, gracias. Entonces, voy a realizar toda la otra multiplicación porque se me puede equivocar. Menos 9x cuadrado. Ahí sí, entonces, vamos, está correcto. Entonces, 2 por x cuadrado menos x cuadrado, es 2 por 2, 4x. S con S menos más 3x cuadrado. S con S menos 3x. S con S menos 9x cuadrado. S con S menos 6. Ya, ahí creo que está correcto. Gracias por la observación, si no, quizá hubiese estado ahí un rato ahí esperando que me diera el ejercicio. Entonces, sigo. 1 más 6x cuadrado más 3x cuadrado me da 9x cuadrado. Con ese menos se me cancela. Entonces se me cancela S, con S y con S. Todo eso me dan 0. Y después el que queda es 4x menos 3x me da 1x. Con este menos 6x me queda menos 5x. Entonces me queda menos 5x dividido por 3 paréntesis 3x cuadrado más todo eso elevado a 2 más x cuadrado dividido 1 más. ¿Sí? Creo que ahí está correcto. Entonces, recién en este punto terminamos el paso 1. ¿Ya se dan cuenta? El paso 1 era sumar y restar, lo hicimos, pero nos demoramos en hacer el cálculo de la expresión algebraica, que es esto de aquí, digamos lo voy a marcar en rojo. Esto de aquí corresponde a la expresión algebraica, que es la que mencionábamos en nuestra observación. Entonces nuestra observación decía, ok, primero hacer aparecer ese 1, lo logramos y nos quedó con el signo más, así que estamos bien. El paso que seguía en este como algoritmo que anotamos es invertir la expresión algebraica, es decir, que esto va a ser igual al límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más, aquí va a quedar, esto lo doy vuelta, entonces va a ser 1 dividido por este elemento dado vuelta, sería 3 paréntesis 3x cuadrado más 2x, y todo eso dividido por menos 5x. Ahí lo di vuelta y hice aparecer el 1. Ese era el paso número 2. 2 más x cuadrado dividido 1 más. Entonces, podríamos ir anotando aquí que de aquí a acá fue el paso 1. Paso 1 de la observación. ¿Ya? Que nos demoramos en hacer el paso 1 por todas las cuentas que tenía. Pero de aquí para acá, de ahí para arriba, de ahí para allá, es el paso 2. El paso 2. ¿Qué significa el paso 2? Dar vuelta esta expresión. Entonces tenemos paso 1, sumar y restar menos 1. Paso 2, dar vuelta a la expresión algebraica. Y el paso 3 nos decía que teníamos que forzar a que el numerador sea igual al exponente. Es decir, que lo que aparece aquí tiene que aparecer en el exponente. Aquí me faltó es x. ¿Sí? Entonces ahora el paso 3, digamos, paso 3 va a ser que el numerador sea igual al exponente. Digamos, ¿no? Hacemos aparecer eso. Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 dividido por... Esto yo lo voy a dar como 9x cuadrado nomás, ¿ya? 9x cuadrado más 6x
dividido por menos 5x. Como necesito que el exponente sea el mismo, anotamos el mismo. Entonces, 9x cuadrado más 6x dividido por menos 5. Y ahora anotamos lo que teníamos originalmente como exponente, 2 más x cuadrado dividido 1 más x, y lo multiplicamos por el inverso de este para poder respetar la equivalencia, para, digamos, no alterar la igualdad. Entonces multiplicamos por menos 5x, recuerden que cuando multiplico se da vuelta para que se me cancele, dividido 9x cuadrado más 6. ¿Se dan cuenta? Es la misma expresión, es esta misma expresión, pero dada vuelta. ¿Sí? Nuevamente la volvemos a voltear. Entonces la misma expresión, pero dada vuelta. Y ahora continuamos el cálculo, ya sabemos, ya logramos nuestro objetivo, nuestro primer objetivo, que era que la expresión me quedara en la forma que yo necesitaba, ¿ya? Que era 1 más 1 dividido por x, donde todo eso es x, todo eso elevado a x. ¿Ya? Entonces logramos nuestro primer objetivo, que era llegar a la forma que podemos aplicar la propiedad. Entonces, por propiedad nosotros sabemos que esto vale. Entonces, digamos, aplicamos la propiedad y ahora quedamos trabajando con lo que nos sobró, que fue esto de aquí. Entonces, esto por propiedad vale E, y le calculo el límite cuando x tiende a infinito de lo que me quedó aquí. Sería que puedo hacer la multiplicación 2 más x cuadrado por menos 5x. Al hacer la multiplicación, esto me va a quedar menos 10x más, perdón, menos 5x al cubo. ¿Sí? Que multiplicar, digamos, este elemento, al multiplicarlo con eso, me queda esto de aquí. Menos 10x dividido menos 5x al cubo. Dividido, y ahora multiplico ese con ese. Entonces me va a quedar 9x al cubo. Aquí me pueden ayudar. Lo voy a hacer más lento para hacer todas las cuentas. Entonces me queda s por s, el 1 por s, y el 1 por s me queda 9x cuadrado más 6x más 9x cubo más 6x cuadrado. Digamos, al resolver la ecuación, al resolver la multiplicación, perdón. Entonces, esto me queda e elevado al límite cuando x tiende a infinito. Esto de aquí arriba no se modifica, menos 10x menos 5x cubo, dividido por, aquí abajo me queda 9x cubo al ordenar, 9x cubo, 9x cuadrado se suma con el 6x cuadrado, me queda más 15x cuadrado, y más 6x. Y ahora tengo que calcular el límite que me apareció en el exponente, el límite cuando x tiende a infinito, de un polinomio de grado 3 dividido por otro polinomio de grado 3. Como son polinomios de igual grado y el x se va a infinito, lo único que debo hacer es dividir los coeficientes principales. En este caso me va a quedar e elevado, el coeficiente principal del de arriba es menos 5, el coeficiente principal del de abajo es 9. Por lo tanto me queda como resultado que este límite es e elevado a menos 5/9. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Charlie, te habla por el micrófono. Me lo escucho, me interesa esta parte, que digamos, estos ejercicios pueden ser o muy fáciles o muy difíciles, dependiendo de si entienden o no la explicación. Si entienden la explicación, digamos, es hacer un par de ejercicios, identificar el paso 1, paso 2 y paso 3, y, digamos, se resuelven. ¿Sí? Sebastián dice que todo bien. Ya. Entonces, perfecto. Simplemente para hacer un cierre de esta primera parte, recuerden que tenemos 3 pasos para este tipo de ejercicio hasta llegar al punto donde aplicamos la propiedad. Una vez que nosotros aplicamos la propiedad, me va a quedar un residuo que es el que tengo que seguir calculando mediante algún método del cálculo de límite. Entonces el paso 1, aquí lo vuelvo a destacar, paso 1, voy a marcar con verde para señalarlo. Entonces el paso 1, digamos que sería este paso aquí, es sumar y restar 1. Entonces sumo 1
y resto 1. Y me quedo trabajando con la expresión algebraica que me aparece. Aquí el paso 1 me tardé un poco porque habían varias cuentitas que hacer. Una vez que termino el paso 1, me va a quedar el número 1, que era lo que yo quería, más alguna expresión algebraica, elevada a alguna exponente. El paso 2 es la expresión algebraica que me quedó, la expresión algebraica que me queda, ¿ya? Es voltearla. Entonces, para voltearla, la escribo como, bueno, el 1 que tengo ahí, más, hago aparecer el 1 que necesito, y la expresión algebraica que tenía en el paso anterior, la escribo dada vuelta. ¿Sí? Se dan cuenta que el 5x está arriba, en el paso que sigue el 5x va a estar abajo. Digamos, esa es la expresión. Y el paso número 3 va a ser simplemente hacer que el numerador que me apareció aquí, que sería ese numerito de ahí, sea igual al exponente. Entonces yo, el número que me apareció aquí, hago que sea igual a lo que está acá. ¿Ya? Hago que sean iguales. Ese es el paso número 3. Y tengo que multiplicar por los términos que correspondan para no alterar la igualdad. Recuerden que lo que me queda en el exponente siempre tiene que ser igual a lo que tenía antes. Entonces por eso aparecen todos estos términos. Y una vez que hago eso, me queda en la forma que yo quiero, que es lo que yo necesito, ¿ya? Y yo puedo aplicar la propiedad y decir que todo lo que está en el paréntesis vale. Como vale, ahora le calculo el límite a lo que me quedó, a ese residuo, que digamos, de todas las operaciones algebraicas que tuve que hacer para modificar la expresión. Entonces le calculo el límite a lo que me queda. Y al calcular el límite a lo que me quedó, aplican todas las reglas de límite que hemos estudiado en el curso. En particular, la de polinomios. Sabemos que cuando yo divido un polinomio por otro polinomio, tengo tres opciones. Vale 0, vale infinito o vale la división de los coeficientes principales. Y eso va a depender de los grados de los polinomios los cuales estoy dividiendo. En este caso, como los polinomios tienen igual grado, tengo que dividir los coeficientes principales. Digamos, esa es la mecánica para poder resolver este tipo de ejercicio. O sea, me dicen que no hay dudas, que todo se entiende bien. Vamos a dejar un ejercicio de tarea simplemente para ya terminado este tema. Entonces este va a ser como ejercicio para ustedes. Ejercicio 1, calcular. El ejercicio va a ser calcular el siguiente límite. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a infinito de 1 menos x más 1 dividido por 1 menos x cuadrado, todo eso elevado a menos x. Entonces la idea es que por lo menos esto que nos quedan como 15 minutos del primer bloque, nos quedan poco más de 5 minutos. Poco más de 5 minutos, es que trabajen en ese ejercicio, intenten resolverlo, cualquier duda me la hacen y continuamos en un momento más. Pero lo que quiero ahora, por lo menos en estos 6 minutos que nos están quedando, no sé cuánto, hasta las 10:20, traten de resolver ese ejercicio. ¿Ya? Y además les comento que de la guía 1, la guía 6, perdón, de esta guía, la guía número 6, el ejercicio 4 y el ejercicio 5 se resuelven utilizando la propiedad que acabo de enunciar. Entonces, nuevamente, es importante destacar que estos límites siempre se van a resolver utilizando los mismos pasos. Es decir, primer paso, sumo y resto 1. Segundo paso, invierto la expresión algebraica para hacer aparecer el otro 1. Y el tercer paso va a ser igualar el denominador con el exponente de la expresión. Ya con esos tres pasos logro escribir la expresión algebraica de la forma que necesito para aplicar la propiedad, y en ese caso me va a dar el número e más un residuo al cual debo calcularle el límite.
Entonces trabajen en ese ejercicio, en estos 5 minutos que están quedando, y ya vamos a continuar. Cualquier cosa, me hablan por el micrófono o por el chat. Yo voy a estar por aquí, pero les voy a dejar ese ejercicio de tarea para que lo vayan trabajando.